Hola, ¿qué tal? Soy Aldo Machaca Soto y estoy con... Muy buenos días, mi nombre es Alan Omani. A continuación te voy a hacer algunas preguntas para la entrevista, ¿ok? Para comenzar, ¿qué le motivó a tener un huerto en su casa o comunidad? Claro, la situación es más que todo en las comunidades, ¿no? Hay un terreno en el cual se podría decir que es para la subsistencia o para la venta misma o el sobresalir de la familia más que todo. ¿Ya? Eh, ¿Qué conocimientos tenía antes de empezar y qué ha aprendido en el proceso que le haya sorprendido? Antes de iniciar, muy vago la verdad, pero en el proceso sí, porque todo se transmite de manera empírica por palabras de cuánto, por ejemplo, cuánto fertilizante utilizar o cuáles son las fechas correctas a ir a ver el campo o reconocer las hierbas, las malas hierbas y todo eso. Más allá de los alimentos, ¿qué beneficios personales como relajación, ahorro, aprendizajes le ayudó a obtener este espacio? Ah, bueno, relajación, como estás ahí tranquilo, por ejemplo, en las temporadas más pesadas son tal vez siembra y cosecha, Ya. pero de ahí solo vas a veces a regar o a echar algún insecticida y todo eso, es más tranquilo. Ahora, con tiempo al ahorro, un poco consume el tiempo, ¿no? Pero de ahí, en cuestión de tal vez monetario, sí es un gran ahorro y el aprendizaje también más que todo, aprendes nuevas cosas, que utilizar métodos, las mismas personas de la comunidad también te enseñan, puedes utilizar esto o esto, recomiendan, tal vez un espacio donde compartes también es. Ahora, ¿cuál ha sido el mayor desafío o la mayor frustración que ha tenido cuidando sus plantas? Frustración. Ah, bueno, en desafío se podría decir que tal es más que todo las temporadas, ¿no? Así como ahorita estamos en invierno, o bueno, un frío terrible, igual allá. Se podría decir que las temporadas, o bien una temporada de lluvias, donde hay lluvias, o temporadas de sequía, o temporadas de frío, que se llama, se las conoce como heladas. Esas son los desafíos. Ahora, que se ha tenido tal vez un poco la helada, ¿no? Porque es la que siquiera llega una noche sin saber, solo ves un cielo despejado, sabes que va a caer y las plantas lamentablemente mueren, ¿no? Por decirlo así, y ya queda ahí todo. ¿Y qué hizo usted para solucionar ese problema? Ah, para solucionar. Bueno, es poco complejo porque al fin y al cabo es un fenómeno natural, ¿no? Que ocurre, ya es cuestión de verlo, pero sí hay, por ejemplo, métodos como que prever o cubrir con algo, o hasta algunas, te podrían decir unas constancias empíricas de que, o creencias de que deberías lanzar unos fuegos artificiales al cielo y provocar que no haya una helada, algo así. ¿No? Aunque a veces poco posible, pero sí es creíble, ¿no? Interesante. Ahora, ¿ha usado aplicaciones o buscado en Google, YouTube para resolver sus dudas sobre su huerto? Aplicaciones. Aplicaciones no, pero tal vez el Google, ¿no? Que ingresa de manera rápida, solo haces una búsqueda y los primeros tres o cuatro videos o textos que veas lo utilizas y los utilizas como referencia nada más, ¿no? Pero de ahí un poco también con respecto a la confianza de las páginas, de los websites y todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Encontró lo que necesitaba fácilmente? Bueno, cuando buscas lo que quieres, a veces sí lo encuentras, o sea, de manera ya explícita te dice, o un poco implícita, pero te menciona de que ocurre, por ejemplo, si una planta está con hojas amarillas, ocurre por el exceso de agua, o por la falta de agua, uno de dos, o por
porque cuando tú lo riegas, la tierra es árida, con el hecho de regar no es suficiente, entonces desde ese punto, o sea, te da una solución y una variedad, pero no es 100% creíble o verdadero. Y para solucionarlo, bueno, queda confiar en, tal vez en las personas cercanas, ¿no? La comunidad también que conozca del tema. ¿Qué tipo de información o asesoría siente que le ha faltado para tener mejores resultados? Información, asesoría. Diría más al respecto de las cantidades de utilizar fertilizante o los tiempos de riego o los tiempos de ir a echar insecticida tal vez y todo eso, ¿no? Sería interesante como tener recordatorios y tal vez algo llamativo, tener como un calendario, un historial donde se pueda guardar también, puedas consultar si es que anteriormente ya se ha ocurrido algo igual, sea alguien, sea una persona similar o bueno, la situación similar o distinta, pero que haya apoyado, ¿no? Y tener esa veracidad de la información. ¿Qué tipo de... qué, ha participado en talleres o buscado grupos online sobre huertos urbanos? Y si es que lo ha hecho, ¿qué buscaba en ellos? Ah, bueno, talleres o grupos online, no, pero como hay una comunidad presencial que hasta se turnan para cuidar lo que son los terrenos o los sectores de siembra y de siembra, ahí creo que hay mucha, lo que se podría decir, eh, actitud de un ciudadano, ¿no? De apoyo entre nosotros mismos, porque al final nos turnamos y es de cada uno de la comunidad, ¿no? Si pudiera tener un asistente en su celular, ¿qué le gustaría más, qué le resultaría más valioso? ¿Que le ayude a diagnosticar problemas, que le dé un plan de cuidado paso a paso para cada planta, o que le envíe recordatorios para recoger y fertilizar? Bueno, sería interesante con respecto a los tres, pero también sería interesante tal vez respecto al clima, a la situación del clima del lugar, aunque hay explicaciones no son muy precisas, ¿no? Y ahora si está reflejado el clima en las plantas, sería excelente, ¿no? Como por ejemplo, hoy de donde yo era, ¿no? Hoy en Puno va fuertes lluvias, allá, y ahí por lo menos sabes, ¿no? Fuertes lluvias. O hoy en Puno fuerte sol, porque el sol también mismo mata a las plantas a veces por el exceso. Sería muy interesante ahora también, ¿no? El cuidado del paso a paso de la planta y como mencioné anteriormente, tal vez un historial de cómo va creciendo y si es que hay reseñas, excelente, también apoyan a ver el crecimiento. O hasta incluso mismo si es que hay reseñas de que, mira, vas buen tiempo en la tierra, ya sembrando, cosechando y hasta la misma tierra se cansa, por decirlo así. Sería muy bueno e interesante si estuviese desde ese punto. Eh, ¿Qué tan importante sería para usted recibir recomendaciones personalizadas que tomen en cuenta su tipo de planta, la maceta y la luz que recibe? De hecho, sería muy interesante por, más que todo también, no solo por las plantas que ya conocemos que sí funcionan al sembrar, ¿no? Tal vez algo nuevo sería, por ejemplo, a veces algunas flores que no sabes si crecerán o no, o algunas alimentos, por decirlo así, por ejemplo, cebollas o zanahorias que es muy raro ver por la zona. Sería muy interesante si es que te pudiese ayudar desde ese punto, ¿no? Las recomendaciones a que sería como tratar de innovar, de que si yo antes solo sembraba o bien un solo tipo de alimento o tenía mis flores de un solo tipo por la zona, ahora quisiera tener una variedad que no son de la zona, tal vez cuidando, claro, del lado invasivo, sería muy bonito, ¿no? Y te ayuda de acuerdo al clima. Si esa planta necesita más sol o si es una planta de un lugar nocturno con poca ambientación, recomendaciones, ¿no? Porque al final tener una planta al lado a veces relaja, sí, sí relaja y sería muy interesante, la verdad.
Si una app le diera un consejo claro y específico, ¿confiaría más en ella que en los resultados de la búsqueda general en Google? De hecho, eh, como mencioné anteriormente, Google te da una serie de respuestas, pero no validas la veracidad de las fuentes, ¿no? Si la aplicación me diese un consejo claro y específico, y tal vez si está validado por fuentes o alguna investigación, sería bueno. O si es que del punto en que me da un consejo específico de alguna situación en particular, de alguien también de la comunidad, ¿no? Sería bueno porque él ya podría, en parte, actuar en esa velocidad. A mí me ocurrió tal cosa, yo utilicé, por ejemplo, tal fertilizante o tal cantidad de insecticida y me funcionó, lo combiné con tales cosas, me funcionó. Ah, ya, bien, podría intentarlo al menos. Ahora, si la fuente también dice que el exceso, de manera científica, ¿no? El exceso de tal cosa hace daño a las plantas, verificar un poco tal vez el terreno, también estaría interesante, ¿no? Cosa contraria que en Google no encuentras, tal vez en Google encuentras, por ejemplo, ocurre esto con tu plan y podría ser así, así, pero no sabes si es que el consejo que te da es para alguna tierra de la zona, de la costa o de la selva y tú eres de algún lugar, así como yo, de la sierra y no está 100% claro. Ahora, para que la aplicación sea agradable de usar, ¿qué elementos de diseño le facilitarían su uso? Como un lenguaje sencillo, fotos grandes, colores, etcétera. Uy, el lenguaje sencillo, claro que obviamente. Ahora, con respecto a las fotografías, sí, prominentes fotografías que muestren claramente, no solo una, sino una serie de distintos ángulos o información de acuerdo a la fotografía también. A los colores, tal vez unos colores, dependiendo del caso, ¿no? Como son plantas, se podría pensar en verde, pero ¿qué sería bonito que cambiase de acuerdo a la zona donde esté? Sería bonito. Ahora, las recomendaciones también, pero de ahí, más que todo el lenguaje sencillo, que sea entendible, ¿no? Que haya una serie de pasos de que sea fácil de seguir. Ahora, ¿qué tipo de funcionalidad avanzada o soporte personalizado habría que usted considerara pagar por una versión premium de la aplicación? Si tuviera que describir la herramienta digital ideal para su huerto, ¿cómo sería para usted? ¿O qué haría? Mm, en ese sentido, tal vez al momento en que subes una foto, ¿no? De tu planta, que te dé la información, sería interesante, pero sería interesante que te dé los análisis, no solo subir una foto, que es lo que a veces en Google hay, no solo subes una foto y te muestra una serie de respuestas, sino los análisis en tiempo real y que pueda variar en toda esa data, cómo va la planta, las especificaciones, o tal vez en tiempo real como la hay, ¿no? Con la realidad aumentada o a través de una cámara ven y puedan analizar al mismo tiempo. Sí, sería bueno, ¿no? Tal vez pagar, pero para poder pagar tendría que darme beneficios, ¿no? No solo utilizar por utilizar. Ahora, bueno, para terminar, solo para fines de estudios estadísticos, ¿le importaría compartir alguno de sus datos? Como por ejemplo, en qué rango de edad se encuentra, cuál es su edad, cuál es su ocupación y su distrito de residencia, cuál es su estado civil y cómo está compuesta su familia. Bueno, eh, vuelvo a presentarme, ¿no? Mi nombre es Alan Mamani Vilca, me encuentro con la edad de 22 años, la ocupación actual, estudiante. El distrito en el que resido es el departamento de Lima, distrito de Surquillo. Anteriormente estaba en Puno, más tranquilo. El estado civil, soltero. Y con respecto
a la composición. Bueno, soy soltero, ¿no? Queda estar en el estudio por el momento. Muchas gracias por su tiempo para la entrevista. Ok, gracias.